Existen investigaciones que se destaquen y otras que sean comunes o menos destacables en el ambiente paleontológico. Es evidente que todos los trabajos realizados en paleontología tienen alguna importancia y agregan alguna información al tema, como encontrar una nueva especie de dinosaurio saurópodo gigante o una nueva especie de terópodo tiranosauroideo u otro tipo de dinosaurio, así como nuevos invertebrados o fauna. Sin embargo, hay investigaciones que destacan por describir nuevas especies que indiquen que eran más pesadas o de mayor volumen de las demás conocidas, una nueva especie con rasgos desconocidos en todo el grupo, comportamientos desconocidos en ciertos tipos de ambientes reflejados en trazas, comidas en el área abdominal, que indiquen un comportamiento antes desconocido que permitan interpretar algo más, integración y análisis estadísticos de grandes volúmenes de información que permitan discutir aspectos evolutivos novedosos de un grupo, nuevos embriones o cómo afectó un fenómeno climático de otro tipo al mundo, un hallazgo mediocre o que concluye más allá de lo posible, o sea, concluye cosas que no tienen suficiente respaldo de la información que dan los fósiles, puede considerarse un fiasco o una estrategia promocional al hallazgo o a la investigación del grupo que se trate que está haciendo artículo, aunque siempre tiene su interés. Por eso en este video veremos algunos hallazgos destacados del año 2023 que está por terminar, así como algunos fiascos que sobresalieron. Un hallazgo destacado es el del Perucetus colossus, un cetáceo gigante del grupo de los misticetos que se encontró en Perú. Se trataba de un cetáceo del Eoceno, alrededor de unos 40 millones de años o un poco más. Se encontraron alrededor de 13 vértebras, mostrando un tamaño masivo con la paquistosis y osteosclerosis típica de estos grupos gigantes, pero este indicaría que se trataba de un mamífero acuático de incluso mayor volumen que las ballenas actuales. Por lo tanto, es un hallazgo muy importante desde el punto de vista evolutivo de los mamíferos en general y de los cetáceos en particular, que trataría de un organismo filtrador. Este hallazgo destaca y seguramente vamos a tener novedades sobre esta especie de cetáceo, ya que hay muchos más materiales en el campo, posiblemente un cráneo. Otro hallazgo destacado es el del Upeosuchus, que se trata de un género del Triásico inferior que está cercanamente emparentado con los ictiosaurios. Este tenía, como se puede ver en el cráneo, una morfología muy similar a la de algunas ballenas actuales. Por lo tanto, se interpreta que podría haber servido para poder anclar a alguna especie de barbas primitivas o algo análogo a las barbas de las ballenas actuales, y muestra un comportamiento inédito para los grupos de este tipo de reptiles. Incluso es anterior a gran parte de lo que se conocía sobre estos reptiles mesozoicos, y en realidad es novedoso para todo el grupo de estos reptiles mesozoicos, porque otros han tenido algunas implicancias de filtración, por ejemplo en algunos plesiosaurios, pero no al grado que se puede ver en Upeosuchus. Otro hallazgo destacado, o más bien investigación integradora, es la que investiga sobre la posible presencia de labios, por así decirlo, tejido extraoral en el Tyrannosaurus, lo cual se puede extrapolar para otros dinosaurios carnívoros. Este estudio integrador toma evidencia tanto anatómica como mediciones de dientes de cráneo comparando con otros reptiles actuales, y concluyen que el Tyrannosaurus debió haber tenido un tejido extraoral que cubriría los dientes, incluso también con datos de información de la preservación de los dientes con los dentículos, con presencia de buena preservación de estos dientes que indicarían que estaban protegidos detrás de la musculatura oral, aunque no todos los paleontólogos están de acuerdo con este tipo de información. Y es destacado el uso de información integradora proveniente de diversas fuentes de información que hasta ahora no se había hecho. Y también una investigación sobre el Tyrannosaurus y algunos otros terópodos que indica que tenían un número de células del telencéfalo, un área del encéfalo de un similar tamaño al del babuino.
Esto podría indicar cierta inteligencia más avanzada de la que se creía, pero el estudio o la cuenta de estas células telencefálicas no está basado en una cuenta de células directas, sino en un análisis formulaico, lo cual, bueno, puede tener también su sustento, pero también más incluso información que pueda venir en contra de esta interpretación o esta hipótesis. Por lo tanto, está ahí en importancia. Un hallazgo también destacado es un Megapterygios macayanensis, una posible presencia de aleta dorsal en un reptil marino, indicado por la extensión de algunas de las espinas neurales en la región posterior del esqueleto axial de este sauropterigio preservado prácticamente entero. Otro hallazgo destacado se produjo en Brasil con el hallazgo de Venetoraptor. Este género de arcosaurio está emparentado con los pterosaurios, según indicó el análisis de Rodrigo Tenmüller, que tuvimos un podcast en el canal, y también hablé por separado de este hallazgo, el cual posee un pico, por así decirlo, con un extremo recurvado, un morfotipo, una morfología que no se había observado para el Triásico, para este grupo de arcosaurios, y que sería una estructura también análoga a la de picos de dinosaurios posteriores, pero indicaría también un nivel de especialización de estos que podría tal vez extrapolarse a otros arcosaurios basales relacionados con pterosaurios y dinosaurios, y también una mano con un cuarto dedo, con un cuarto metacarpal también muy desarrollado como en pterosaurios que van a aparecer un poco posteriormente durante el Triásico. Ahora hago un comentario sobre un posible fiasco del caso de Psittacosaurus y Repenomamus, ya que, como vimos, habló de una pelea entre el dinosaurio y el mamífero. Sin embargo, en el fósil lo que se ve es una postura de descanso del Psittacosaurus y una postura de aún más de descanso, más bien durmiendo, del Repenomamus. Están completos los dos esqueletos y no hay trazas de marcas en el Psittacosaurus de mordidas por parte de Repenomamus, por lo cual podría indicar que Repenomamus más bien lo que hizo fue morirse estando pegado ahí al resto ya parcialmente tal vez descompuesto del Psittacosaurus. Esto lo veremos más en detalle en otro video, de lo cual lo voy a reconstruir bien, una posible respuesta a este comportamiento que se ve en el fósil. O sea, no es lo que se dice, o sea, no hay ninguna evidencia para decir que hubo una pelea entre estos dos animales, como lo dice el artículo, y además el Repenomamus era bastante pequeño para haberle podido pelear con el Psittacosaurus. Era casi un juvenil el Repenomamus y es muy difícil de pensar en una pelea, no hay ningún indicio de esto. Todos los años aparecen algunos alvarezsáuridos. Este año apareció un Draculinicus. Este alvarezsáurido de China, de Mongolia, es importantísimo, ya que indica también una posible postura de descanso, como indicaron algunos hallazgos de otros dinosaurios, pero este en particular siempre destacan los alvarezsáuridos y son, aunque aparecen todos los años, son escasas las especies y es más escaso aún que preserven alguna señal, alguna forma de comportamiento, y este muestra esta postura de descanso y además una mano con algunos rasgos diferentes, intermedia morfología entre el Mononicus y el Shibuya. Después también podemos hablar del Qianlong, que es un embrión de un saurópodo perfectamente bien preservado del Jurásico inferior, bastante primitivo, parecido a Plateosaurus o al Musaurus patagonicus. Está muy completo y es un hallazgo muy excepcional y destacado de este año. Otro hallazgo destacado es el análisis en el que se postuló que el gigantismo en saurópodos evolucionó alrededor de 36 veces, lo cual tiene que hacerse en base a una gran cantidad de material de huesos de todo el mundo, básicamente para saber cuáles fueron los grupos que evolucionaron el gigantismo, también hacer incluso tener una base de interpretación de los huesos y de hacer sus propios análisis filogenéticos. Hay que ver si lo hicieron, pero ya de por sí hacer un análisis integrador demanda muchísimo trabajo, es más trabajo que describir una nueva especie, lo cual es algo muy destacado cuando se hace, y más si se hace bien, ¿no? Posiblemente si esto no está bien hecho van a aparecer otros artículos que hagan también un análisis integrador y puedan discutir estos resultados, lo cual va a ser una discusión muy nutritiva.
Otro también de hallazgos destacados de este año fue el hallazgo de una comida, por así decirlo, contenido abdominal en la cavidad abdominal del Gorgosaurus, un variante del Tyrannosaurus, pero este Gorgosaurus era un juvenil de tamaño reducido en comparación con el adulto, y que en el estómago, en la región donde tenía que estar el estómago, este dinosaurio tenía restos de dos oviraptorosáuridos también de tamaño reducido, citípedes. Por lo tanto, lo que este hallazgo hace pensar que los dinosaurios, por lo menos gran parte de los predadores de gran tamaño, tragaban de a partes su presa, no la tragaban entera, como por ejemplo dragones de Komodo, como hablamos en el video sobre este hallazgo en particular, y en realidad comerían de a partes, y además que los dinosaurios juveniles comían animales acordes a su tamaño, y que los adultos harían lo mismo, comerían sus presas de acuerdo a su tamaño, ya que en el Tyrannosaurus pasa eso también. Otro hallazgo destacado es el análisis también integrador, que es lo que requiere, como hablamos varias veces en el canal, de una hipótesis que indica que el polvo atmosférico resultado de la caída del asteroide en Chicxulub, en México, produjo 15 años de polvo atmosférico, lo cual tuvo que haber interrumpido la cadena alimenticia, tuvo que haber alterado la fotosíntesis, el metabolismo de los animales y de las plantas, y afectar a toda la biota existente en el planeta, y además también bastante a la geología, ¿no? Con la cantidad de sedimentos que se depositaron en muy poco tiempo y la depositación de iridio, que no es común. También hablamos en el canal hace poco una propuesta de que los mamíferos habrían sido víctimas, por así decirlo, de adquirir la senescencia, o sea, de rasgos que demuestran el envejecimiento en la piel, en la cara, en el cuerpo, con osteoporosis, con artrosis, con arrugas, canas, etcétera, algo que no está presente, no lo vemos en los reptiles actuales. Esto lo concluye en una hipótesis que indicaría que los mamíferos de la era de los dinosaurios, o sea, durante el Mesozoico, por competencia con dinosaurios y otros animales de reducido tamaño, habrían mostrado estos rasgos, adquirido estos rasgos de senescencia que no tenían sus ancestros, y que evolucionó hasta la actualidad. Vemos que los mamíferos muestran rasgos de senescencia que no muestran los reptiles. Esto lo realizó esta hipótesis un estudioso de la genómica y de estudios de la edad, de gerontología, pero evidentemente, como ya discutí en el video pertinente sobre este tema, no discute el hecho de que no hay evidencia de cómo envejecían los mamíferos durante el Mesozoico. Por lo tanto, no se puede decir si poseían o no esos rasgos de senescencia, cuando surgieron, porque antes teníamos, o sea, en el Pérmico era mucho más reptiliano, sinápsido muy reptiliano. Ese podríamos decir que no tenía rasgos de senescencia, sino que se adquirió durante el Triásico, el Jurásico o el Cretácico, algunos del grupo de los sinápsidos, los mamíferos. Pero, ¿en qué momento? ¿Lo tuvieron todos los grupos o solo los que sobrevivieron a la actualidad, o también lo tuvieron grupos que se extinguieron, que estuvieron conviviendo con los dinosaurios? Que hay bastantes grupos en la actualidad, los euterios y los metaterios estuvieron conviviendo con los dinosaurios. Entonces hay mucha información que no existe, y porque si solamente tenemos dientes disponibles de muchos de los grupos de los mamíferos, no podemos saber cómo era que envejecían estos. Podemos saber un poco del desgaste de los dientes por machacar por la comida, pero es un machacamiento y un envejecimiento de los dientes normal. No indica nada raro, no indica senescencia en los dientes. El hallazgo de Bustingorrititan es importante porque está también representado por más restos esqueletarios que la mayor parte de los titanosauroides argentinos o del mundo, pero no aporta grandes rasgos novedosos a la morfología del grupo, y que es importante pero no sobresaliente como los demás de los cuales voy a hablar. Por otro lado, también se han encontrado unas trazas de forrácidos por primera vez, mostrando que eran funcionalmente didáctilos, o sea, dos dedos apoyados en el suelo enteramente, con un tercero apoyado en su borde muy levemente, por lo cual demuestra una forma de andar particular de este grupo, tal vez en parte similar de andar forrácido de dos dedos a algunas ratites actuales como el avestruz o ñandú, e incluso algunos dromosáuridos que apoyan dos dedos en el suelo. Y además esta traza recibió un nombre de la ignotaxonomía,
no de la taxonomía común, sino que es una parataxonomía, ya que no podemos decir qué especie en particular fue la que produjo esta traza, sino que tenemos que darle un nombre particular por la ignología. Por eso las trazas normalmente terminan en ignus, el nombre ignogenérico, debido a esta nomenclatura. También un trabajo de Sachs y colaboradores de 2023 describen una nueva especie de pliosaurio predador gigante de alrededor de más de 10 metros de largo, llamado Lorrainosaurus keileni. Este pliosáurido da información de los pliosaurios macropredadores y su diversidad en la transición del Jurásico temprano a medio hace unos 171 millones de años, información que hasta ahora estaba evadiendo el registro de este tipo de linajes de Europa y bueno, mundialmente, por lo cual es una evidencia importantísima para seguir descubriendo datos sobre la diversidad de estos reptiles marinos. Entonces, bueno, como vimos este año muy ajetreado para la paleontología, con muchos hallazgos muy destacados, también en otros ambientes, incluso con trazas fósiles en tetrápodos marinos, también muy destacado ese hallazgo, pero también, bueno, con, podríamos llamarlo así, algunos fiascos, como estas hipótesis que no tienen sustento teórico, y que bueno, evidentemente no pueden ser sostenidas como hipótesis, y bueno, lo que podríamos llamar como hallazgos normales, como bueno, hallar una nueva especie de un saurópodo gigante que es común, que aparece en todo el tiempo, pero bueno, es destacado una nueva especie obviamente, pero quiero decir que está dentro de lo normal, ¿no? O nuevas especies de dinosaurios parientes del Tyrannosaurus, pero lo que destaca es ya análisis integradores y de especies poco conocidas o desconocidas hasta ahora, que muestran algunos rasgos también desconocidos e importantes en el análisis de toda la evolución de un grupo. Bueno, espero que te haya gustado este video, que pasen un lindo fin de año, suscríbete al canal, dale like al video, seguimos en Secretos Paleontológicos.